Sonic perdido en Boku no Hero, capítulo 9. Buscando las esmeraldas, parte 6. Nos trasladamos a una prisión de máxima seguridad de Japón. Un vehículo de color negro iba entrando a la prisión mientras las puertas se cerraban atrás del vehículo. Pasamos a una habitación en donde ya aguarda el villano más poderoso que ha enfrentado All Might. Sí, es All for One. Qué milagro verte aquí, All Might. ¿A qué se debe tu inesperada visita?, diría el villano al ver a All Might frente a él. Tú sabes muy bien a qué se debe mi visita, le diría All Might muy serio a Afo. Si es para hablar sobre Shigaraki o mi influencia en otras partes del mundo, sabes muy bien que no te diré nada al respecto, le diría el villano manteniendo su sonrisa. Sabes, All Might, tanto tú como yo sabemos que mi reinado jamás se terminará si no acabas con todos mis aliados. Solo has devuelto la paz en Japón, pero las demás partes del mundo, jajaja, la herida que te hice fue suficiente como para que buscaras un sucesor y que la llama no se apagara, pero sabes que eso no funcionará, si tú ni siquiera pudiste acabarme. ¿En serio crees que tu sucesor al menos pueda darle pelea a Tomura? Piénsalo bien, diría el villano. Vaya, siempre supe que tú no tenías ni un pelo de ser bueno, diría All Might mientras miraba la calva del villano. Muy gracioso All Might, pero ya verás que el que ríe el último ríe mejor, y ese seré yo y lo verás, diría el villano irritado por la broma del héroe. Está bien, mientras tanto, te traje un regalo. All Might sacaría de su bolsa una gorra que en cuanto All for One la vio se llenó de rabia y ira. ¿A poco no está muy bonita? Combina bien con el color de tus ojos, ¿no crees? All for One solo quería estrangular a All Might, al no soportar que se burlara de él, pero se contuvo ya que sabía que en ese estado no podía hacerle nada a All Might, por lo que contuvo su ira lo mejor que podía. Ya veo por qué no querías que me llevaran a una prisión de otro país, solo quieres burlarte de mí, cada que vienes es solo para burlarte de mi aspecto, ¿no? Como si tú tuvieras una buena forma. Ja, si tal vez ya no esté en forma pero aún tengo mi cabello. Además, ¿a poco si ibas a aguantar que se te cayera el shampoo en las regaderas de una prisión en México? Ah bueno, supongo que tienes razón, pero ahora estoy empezando a preferir una condena en Rusia que verte a ti cada semana. Ja, dices Rusia porque en Latam no aguantas una semana. Tú menos, ¿dónde está tu traje de la era de bronce? Mientras ambos se peleaban verbalmente olvidándose del motivo principal de la visita, nos trasladamos a un bosque completamente aislado, excepto por alguien. Nos encontramos con Tomura Shigaraki, Mr. Complesidavi recuperándose después de un ataque de Gigantomachia. Estos dos se encontraban recuperando energías, mientras aquella criatura enorme dormía y en hora despertaria. En ese llegaron los demás miembros de la Liga de Villanos. Vaya, se ven fatales, les diría Luice. Acabamos de llegar del laboratorio de aquel científico viejito, el de los bigotes blancos, y nos dieron esto. Luice enseñaría una bolsa con algunas provisiones como comida, agua, primero auxilios, demás cosas que les serían útiles a la Liga de Villanos. ¿Esto lo manda el Dr. Kyuda Igaraki?, preguntaría Shigaraki. Claro que no, ese anciano jamás nos da nada, respondería Luice. De hecho, esto nos lo mandó el Dr. Robotnik, el nuevo compañero del Dr. Kyuda Igaraki con el que trabajaríamos, diría Toga. Ah, ya veo, entonces esto lo manda ese tal Robotnik. Pensé que no recibiríamos ayuda contra Gigantomachia, diría Gaby. El trato fue con Kyuda Igaraki, no con Robotnik, es por eso que él nos manda estas provisiones para que se recuperen para cuando Gigantomachia se vuelva a despertar, diría Spinner. Está bien, tomemos lo que necesitemos y continuemos con nuestro trabajo, diría Shigaraki tomando la bolsa para ver su contenido. Al hacerlo, le trajo un recuerdo de Eggman. Hace una semana atrás, en el laboratorio de Kyuda Igaraki, se encontraba Shigaraki a solas con el Dr. Eggman. Bien, qué lindo tu juego ese. ¿En serio creíste que no me daría cuenta?, diría Shigaraki serio. ¿De qué muchacho?, preguntaría Eggman. No te hagas, es sobre el Dr. Kyuda Igaraki. No lo conozco hace mucho, pero noté que desde que tú entraste, ha empezado a actuar de forma rara. Ya ni siquiera es el mismo de antes. ¿Le hiciste algo?, diría Shigaraki mientras preparaba su mano por si necesitaba atacar. Jaja, ¿era eso entonces? No te preocupes muchacho, mientras su cerebro siga mis órdenes o no se sobrecargue, no le pasará nada malo. Además, no es como si tú lo necesitaras, me tienes a mí y yo podría hacer lo que él hace y mucho mejor. ¿Que no te gustaría que te dijera sobre lo que tu maestro quería que tuvieras? Al decir esto, Shigaraki bajaría su mano. Vamos Tomura, yo he escaneado el cerebro de Kyuda Igaraki, por lo que sé mucho de ti como tu pasado y lo que planeaba hacer All for One contigo. ¿A ti te gustaría ser el recipiente de Afo o te gustaría hacer lo que te plazca, sin que él te esté mandando? Vamos que yo te puedo dar más de lo que él te puede dar. ¿Y qué es lo que quieres a cambio?, preguntaría Shigaraki.
nada, de ti no quiero nada, a mí me da igual qué es lo que hagas con tu poder y a quien quieras matar, pero, si hay algo que te voy a pedir, y es que a estos tres me los dejes en paz, ellos son míos y solo yo puedo derrotarlo, diría mientras le enseñaba una foto de Sonic, Tails y Knuckles. No preguntes dónde la conseguí la foto, tú haz lo que quieras pero a esos tres me los dejas para mí, ¿trato? Diría Eggman mientras le estiraba la mano a Shigaraki para cerrar el trato. Ja, si es cierto que sabes tanto sobre mí, sabes que con solo tocarte te puedo desintegrar, diría Tomura. Ja, por eso no te preocupes, que diseñé guantes a prueba de quirks, los hice en caso de que me pienses traicionar tú y tu equipo, sé que el Dr. Kyuda Igaraki te mando a por Gigantomachia, si tú lo dominas y me lo traes, te daré el poder que necesites. Con dicho esto, ambos villanos cerrarían el trato con un apretón de manos. Regresando al presente, con Shigaraki comiendo unas barras mientras que en sus pensamientos se preguntaba, ¿para qué querrá Robotnika Gigantomachia? De todas maneras tampoco es como que quisiera saber, hacía esto solamente por las mejoras y el poder que su maestro le había guardado para él, era cierto que Eggman le podría dar más poder que el que Garaki le hubiera dado. Ya estaba a mitad de camino y no podía dar todo por saco. En ese momento, el teléfono de Duice sonó, era el número de Jiran y Duice contestó de inmediato, le reclamó por no haberle contestado antes las llamadas que le habían hecho, pero no era Jiran el que estaba al otro lado del teléfono, era una voz aguda y no conocida por la liga. Duice preguntó de inmediato de quién se trataba, era Redestro quien había secuestrado a Jiran y usó su teléfono para llamar a la liga. Aquí Redestro y la liga tienen la misma conversación que en el anime, aquí la liga no tenía muchas opciones de ir donde Redestro los estaba esperando o quedarse a ir, y que Redestro les den las coordenadas de sus ubicaciones a los héroes, muchas opciones no tenían, a salvo de que esta vez la liga tenía a un aliado que les sería útil, después de que Redestro colgara, el Dr. Eggman los llamaría a la liga desde el teléfono de Duice y este último contestaría. Vaya liga de villanos, sí que se metieron en un gran problema, veo que no soy el único intelectual aquí. Si a ustedes los tienen ubicados con satélites, diría el doctor al otro lado de la llamada, saben no deberían preocuparse porque esos idiotas los intenten vender a unos héroes, con un simple botón de mi computadora y listo, bloquearé todo lo que esté al alcance del centro de liberación de superpoderes y no se tienen que preocupar. Entonces, ya no tendremos que ir a... Antes de que Spinner pudiera terminar Eggman lo interrumpió. Ja no, si tienen que ir, si derrotan al líder del centro de liberación y su ejército de pacotilla nos quitaríamos un obstáculo menos, además de que si las cosas se complican podré enviar a unos gnomus a su rescate o tal vez, no sé, unos misiles nucleares, de igual forma si con eso no basta, en cuanto despierte Gigantomachia te irá a buscar a ti Shigaraki y sería beneficioso eso ¿no? Shigaraki lo pensaría por un momento y al fin respondería. Acepto, ahora dinos, ¿cómo podemos llegar a donde se encuentra Redestro? Eggman sin esfuerzo había localizado la ubicación exacta y no solo eso, también había logrado hackear la fuente de datos del centro de liberación con toda la información que no ocuparía y solo lo hizo por capricho. Eggman le daría todo lo necesario a la liga y esta sin perder más tiempo enviaría un portal que teletransportaría a la liga directo a la ciudad donde se encontraba Redestro. Vaya, eso fue un viaje muy rápido, y luego dicen que no es confiar, diría Duice. No perdamos tiempo, aunque tengamos a Robotnik de nuestro lado no significa que debamos confiarnos, hay que ir con todo, diría Shigaraki. Eggman por su parte, estaba analizando a los gnomus que Kyuda Igaraki había creado. Para Eggman, estas bestias eran imperfectas, bizarras y desagradables, la razón era al saber de qué estaban hechos y cómo fueron creados estos, por eso es que siempre prefiere hacer todo a máquina y robots, simplemente no toleraba estas cosas inhumanas y por eso, cambiaría a los gnomus de ser bestias desagradables con el cerebro expuesto a versiones mejoradas y más capacitadas. Eggman había encontrado varios defectos y errores en los gnomus, lo cual hacía que estos no fueran muy eficientes y apenas 5 estarían a la par con la heroína Mirko, pero ahora Eggman se preguntaba cómo mejorar a unas criaturas que están podridas por dentro, mientras pensaba observó cómo uno de sus Bankicks recorrían aquel laboratorio y en eso, se le ocurrió una idea que podía reutilizar que sería más eficiente, recordó que en una ocasión había utilizado semillas de plantas como fuente para sus robots y pensó, ¿por qué no hacer lo mismo? El problema sería buscar una forma de ver cómo hacerla funcionar, los gnomus necesitaban un cerebro para funcionar y la mejor forma de reemplazar cerebros sería utilizando una inteligencia artificial, mientras más pensaba más ideas se le ocurrían para mejorar a los gnomus de ser bestias horribles a ser más robóticos.
Mientras pensaba recibiría una alerta en su computadora, Eggman se acercaría a ver qué sucedía y era Spinner mandando una solicitud de esfuerzos ya que el ejército de liberación los estaban venciendo. Eggman presionó un botón con el que despertaría a Gigantomachia y Control-Click, mandaría una alerta a Metal Sonic para que fuera a verificar que ningún miembro de la liga muera mientras Gigantomachia llega, también le informa en caso de que sea necesario saque a la liga de ahí cuanto antes si la cosa se pone fea, y por último le dice que elimine a los oponentes más problemáticos que puedan interferir. Metal Sonic recibiría la llamada mientras estaba en su lectura y algunas investigaciones, dejaría lo que hacía y saldría directo a las coordenadas donde su creador le indicó. En un momento a otro, Metal Sonic ya se encontraba en aquel sitio, observó cómo la ciudad se llenaba de una montaña de Duice a lo lejos, buscó de inmediato a los demás miembros de la liga, encontraría a Spinner siendo rodeado por un gran grupo de personas y vería a un sujeto con un micrófono que usaba para comunicarse con el grupo de personas. Metal analizaría la situación, se daría cuenta de inmediato que aquel sujeto al hablar era como si le daba un cierto aumento a la fuerza de la gente. Metal Sonic no tuvo dudas en detenerlo, apareciendo detrás de él y con un golpe lo estrellaría contra el suelo, dejándolo inconsciente. Spinner miraría con asombro como Metal Sonic se deshacía de aquel sujeto, las personas a su alrededor empezaban a atacar a Metal, pero todas fueron noqueadas por el robot. Las demás que aún quedaban en pie detuvieron el ataque. Metal Sonic se acercaría a Spinner a preguntarle sobre los demás miembros de la liga. Spinner le contaría todo lo que había ocurrido. Metal Sonic analizaría la situación a detalle hasta que llegaron varios clones de Duice. Estos le informaron a Metal Sonic sobre el estado de Toga y que necesitaría recuperarse. Metal Sonic preguntaría la ubicación hasta que fueron interrumpidos por un gran estruendo. A lo lejos había un enorme cráter que se había formado tras la destrucción de un edificio donde se encontraba Redestro. Metal Sonic supuso que se trataba de Shigaraki, recordando que Eggman le había mencionado que los dones podían potenciarse, algo que había sucedido con Duice. Metal Sonic no tuvo tiempo de pensar hasta que notaría como a lo lejos se acercaban Gigantomachia, provocando una gran destrucción a su paso, destruyendo calles y edificios por donde cruzaba. Metal Sonic le indicaría a Spinner y los clones de Duice que quitaran a las personas que se encontraban inconscientes, mientras él iba a buscar a Toga, Mr. Compress y Davi. Spinner estaría en shock al ver el montón de gente que tenían que mover mientras que los clones de Duice solo hacían lo que Metal les indicó. Metal Sonic volaba a toda velocidad mientras buscaba al resto de la liga. Mientras hacía esto no notaba que había quitado a varias personas de su camino, aunque más que esto, lo había hecho para que no fueran aplastados por Gigantomachia que iba pasando. Finalmente había encontrado a Duice y varios de sus clones llevando a Toga en brazos. Notaría como Duice estaba bastante herido y se acercaría a para ayudarle. Metal Sonic, Ian Sonic, quiero decir, Duice, ¿necesitas ayuda para que lleve a Toga por ti?, preguntaría el robot. Finalmente estás aquí, es un alivio verte. Sí, por favor, lleva a Toga por mí, yo ya no puedo más. Mantén a Toga a salvo, diría jadeando mientras le entregaba en brazos a Toga. Metal Sonic, antes de que pudiera hacer algo, él y Duice notarían cómo había una gran multitud de gente rodeando el enorme cráter que se había formado. Por instinto, Metal Sonic y Duice se acercaron para ver qué sucedía. Ahí estaba, Redestro tirado en el suelo de rodillas, enfrente de Shigaraki. Metal Sonic notaría como Shigaraki había cambiado levemente y analizaría notando que en efecto, el Kirk de Shigaraki había evolucionado de una forma demencial. Metal Sonic enviaría esta información a Eggman, y este último había recibido el análisis que Metal le envió. Estaba fascinado por cómo Shigaraki había evolucionado su Kirk, lo cual sabía que debía explotarlo hasta hacerlo perfecto, según él. Aquí sucedería lo mismo, el don del Dr. Doofenshmirtz le daba su trono a Shigaraki, nombrándolo el nuevo líder del Centro de Liberación. La pantalla se pondría en color negro así como el humor que yo tengo, para después volver a tomar color y viéndonos ahora en una habitación lujosa, en donde se encontraban la liga de villanos, reposando y comiendo mientras conversaban entre sí. Ja, qué bueno que ya todo terminó después de haber hecho mucho, diría Mr. Compress. ¿Mucho? Pero si tú no hiciste nada, respondería Davi. A mí me alegra que uno de mis sueños se haya hecho realidad, y ese era que todos comiéramos juntos, aunque hubiese preferido que hubiera sido en otro momento, señalaría Toga refiriéndose a la situación. Toga, qué bueno que uno de tus sueños se haya hecho realidad. Antes de tu partida, Doria Duice casi llorando, ya te dije que no estoy muerta. También en la habitación se encontraba Metal Sonic con la liga, aunque más que conversar o comer solo observaban a los demás de la liga de villanos conservar entre sí. La razón era porque aún no encontraba la forma de unirse a la conversación, solo estaba ahí por órdenes de Eggman.
En ese entraría Tomoyasu indicándole a la liga que ya se tenían que reunir, la liga seguiría a Tomoyasu a donde Shigaraki daría su discurso, Metal Sonic se quedaría atrás pero aún siendo visible para el público en general. El discurso empezaría con Shigaraki anunciando nuevas cosas, como cambiándole el nombre de Liga de Villanos al Frente de Liberación Paranormal. Eggman vería todo esto a través de la visión de Metal Sonic, pero en medio de la multitud de las personas que se encontraban ahí, había un aliado que más que felicidad eran más bien nervios, o sí, se trataba de Aux que estaría preocupado al ver como no solo Shigaraki ahora lideraba el ejército de liberación, sino que también habían hecho alianzas con Eggman al notar a Metal Sonic atrás de sus compañeros, con esa imitadora mirada. Mientras que Eggman, se encontraba en su laboratorio tomando café mientras veía en un periódico algo que hizo escupieron café. En el periódico se menciona que una estructura había aparecido en medio de la Ruta Nacional 9 de Tokio. Esto dejaría intrigado a Eggman, que decidiría enviar a unos de sus Bankicks más cercanos a investigar la zona. El robot más cercano, que era un gusano, se infiltró entre los policías para hacer un análisis de aquella estructura. El gusano analizó y le envió a Eggman lo siguiente. Resulta que aquella estructura tenía residuos de portales. Eggman se daba cuenta de que esta era la primera vez que ocurría algo así. Investigando otras fuentes se había dado cuenta que esta no había sido la única vez que algo así había pasado. Resulta que en Tokio había aparecido una especie de bicho extraño, había atacado a unos civiles, y que a duras apenas fue detenido por la heroína Ryukyu, que logró inmovilizarlo y fue enviado a prisión. De esta criatura no había nada de información sobre este bicho, aunque ahí se crearon rumores que podían ser una especie de Nomus, aunque Eggman sabía que esto era falso y que era mucho más que solo eso y que probablemente estaba conectado con el primer portal interdimensional que había hecho meses atrás cuando llegó a aquel mundo de héroes. No podían ser coincidencia y que él posiblemente era responsable. Eggman envió a sus robots a buscar información. Cuando fue la primera vez que algo así había sucedido, Eggman más que nunca tenía que encontrar las esmeraldas, pero esta vez para evitar que más llegaran a ya que de hacerlo así esto provocaría una ruptura entre los universos que podrían afectar no solo a él, sino a todos. Eggman podía darle un uso a las esmeraldas para crear y cerrar estas grietas que se habían formado, ya que si continuaban así, tarde o temprano llegaría un individuo más fuerte que un supersónico, algo mucho peor, algo que podría frustrar sus planes de dominación mundial y convertir la Tierra en Eggman Planet. ¿En serio creían que Eggman lo haría por una buena causa? Más bien no quería que algo arruinara sus planes de conquista, básicamente solo lo hacía por él mismo. De igual forma, podría sacar provecho a esto y usar como excusa esto de un problema multiversal para engañar a Sonic, fingir una alianza temporal con él y una vez que lograran restablecer las grietas, traicionarlo y quedarse con las esmeraldas para él solo y así, por fin dominar el mundo entero. Era un plan que podría sacar provecho al máximo, y para esto, iba a requerir un poco de mano de obra. Utilizaría a la Liga de Villanos ahora nombrados como Frente de Liberación Paranormal, como carne de cañón mientras él se hacía del poder con las esmeraldas. Para Eggman ellos serían peones más en su juego, aunque no consideraban mal villano a Shigaraki, no podía coexistir con él de ninguna manera. Con los demás miembros de la Liga N tendría muchos problemas, pero Shigaraki lo tenían que quitar sí o sí, aunque le había prometido dar poder aún tenía unas bajo la manga que le sería útil para el momento que Científico Loco miraría que la computadora daba un recordatorio sobre que el primer Nomu robotizado ya estaba listo para ponerse en acción. Eggman estaría feliz y qué mejor manera de probar tu creación si no será con tu mayor enemigo. Eggman presionaría un botón que haría que el Nomu reaccione a sus órdenes. Eggman le programaría que le traiga la cabeza de cada miembro del equipo Sonic. El Nomu seguiría las órdenes y saldría volando de inmediato a la ubicación que Eggman le asignó. Pasamos a una ciudad tranquila por el momento. En ella en una cafetería se encontraban la heroína MT Lady hablando con Tails tranquilamente. Ya te dije que no me uniré a tu equipo, diría el zorro de dos colas. Vamos, ni siquiera por una chica tan hermosa como yo, diría la heroína hablando en un tono dulce y coqueto, intentando hacer que el zorro cambie de opinión, aunque esto más bien tuvo efecto contrario. En ese momento, un enorme Nomu caería del cielo, estrellándose contra la cafetería causando un gran desastre. Esto que no nos culpen por esto, diría Tails mientras se levantaba con MT Lady entre los escombros que había causado aquel Nomu. Solo tú te preocupas por cosas así, diría MT Lady en un tono burlón. Como si tuviera dinero para pagar este desastre, diría Tails mientras se preparaba para pelear.
Enfrente de ambos se levantaría el gnomo con una estatura de 3 metros de altura y 1,5 de ancho, su cuerpo se veía igual de musculoso como el que enfrentó Olniget en la primera temporada, su piel parecía ser extremadamente resistente pero, lo más impactante fue su cabeza, que tenía un enorme casco que cubría su cerebro de todo tipo de ataques, ambos héroes esquivarían con suerte el primer golpe del gnomo que logró partir todo el suelo de la cafetería, este ataque lo pudieron evitar gracias a Tails, quien logró reaccionar a tiempo y llevarse a la heroína cargando lejos del ataque. Muy bien, cuando pensé que este día podía descansar y ahora me sale esto, creo que perderé un par de mis vidas extras. ¿Tienes vidas extras? Fin del capítulo. Te voy a contar la historia de Misa, el güey que pintó a la Mona Lisa. Hace videos que a veces dan risa, pero sinceramente es muy triste su vida. Siempre soñó con ser una langosta, desde que era niño esa fue su pasión. Dijo A ver si entendí, dices que la casa que se encontraba aquí, desapareció durante la noche mientras todos dormían, como esto pasó mientras no estaba. Solo espero que nadie hubiera estado adentro.